toda la historia de la humanidad ha transcurrido dentro de una burbuja gigantesca que envuelve al Sol. Una cáscara tan inmensa que la luz, lo más rápido que existe en el universo, tarda más de un año en cruzarla de lado a lado. Una esfera de hielo y roca que rodea el sistema solar entero, por arriba, por abajo y por todos los costados, hecha de billones de objetos congelados flotando en la oscuridad. Cada faraón, cada imperio, cada guerra, cada persona que ha existido jamás, ha vivido y muerto dentro de esta cáscara sin saberlo siquiera. Y aquí viene lo más perturbador. Ningún ser humano la ha visto nunca. Ningún telescopio ha sacado jamás una foto de ella. Y sin embargo, los astrónomos están casi seguros de que está ahí. La envoltura más grande y más misteriosa de nuestro hogar. La frontera final del sistema solar. Durante décadas fue solo una idea, una sombra dibujada con matemáticas. Pero en los últimos meses, algo ha empezado a llegar desde esa frontera. Mensajeros venidos de la oscuridad, cargados de información. Y por primera vez, estamos empezando a leer lo que tienen que contarnos. La pregunta que vamos a responder hoy es sencilla y enorme a la vez. Si vivimos dentro de esta esfera gigante, ¿estamos atrapados dentro de ella? Quédate, porque en este video vas a entender una de las cosas más extrañas y menos contadas de nuestro propio sistema solar. Vas a entender qué es exactamente esta cáscara que nos rodea, de dónde salió, y por qué es tan colosal que cuesta meterla en la cabeza. Vas a descubrir cómo es posible que estemos tan seguros de que existe cuando nadie la ha visto jamás, y qué pruebas demoledoras la delatan. Vas a ver qué está llegando ahora mismo desde esa frontera, y cómo el telescopio James Webb está leyendo, por fin, los mensajes que nos envía. Y vas a llegar a la pregunta que de verdad importa, la que mucha gente se hace cuando descubre que vive dentro de una esfera de la que no puede salir. ¿Es esto una jaula que nos encierra? ¿O es algo que nos protege? La respuesta es más rara y más inquietante de lo que imaginas. Empecemos por lo único que de verdad importa para entender todo lo demás. El tamaño. Porque para entender esta cáscara, primero tienes que entender lo pequeños que somos dentro de ella. Olvida por un momento la idea que tienes del sistema solar. Esa imagen del Sol en el centro y los 8 planetas dando vueltas a su alrededor. Esa imagen es real, pero es solo el corazón diminuto de algo muchísimo más grande. Vamos a hacer un viaje hacia afuera. Y quiero que sientas la escala, porque es la clave de todo. Empezamos en la Tierra. Estamos a unos 150 millones de kilómetros del Sol. A esa distancia los astrónomos la llaman una unidad astronómica, y la vamos a usar como regla de medir, porque los kilómetros se quedan cortos enseguida. La Tierra está, por definición, a una unidad astronómica del Sol. Salimos hacia afuera, pasamos Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno con sus anillos. Llegamos a Neptuno, el último de los grandes planetas, a unas 30 unidades astronómicas. 30 veces más lejos que la Tierra. Ya estamos en un lugar oscuro y helado, donde el Sol no es más que una estrella algo más brillante que las demás. Pero no hemos hecho ni el principio del viaje. Más allá de Neptuno hay un anillo de cuerpos congelados, el cinturón de Kuiper, donde vive Plutón. Se extiende hasta unas 50 unidades astronómicas. Y cuando lo cruzamos, llegamos a la frontera de lo que el ser humano ha tocado. Ahí fuera, ahora mismo, hay una nave llamada Voyager 1. La lanzamos en 1977. Lleva casi medio siglo viajando, alejándose a más de 60.000 kilómetros por hora, y es el objeto más lejano que ha construido la humanidad.
Está a más de 160 unidades astronómicas del Sol. 160. Suena enorme. Y aquí viene el golpe. El borde de nuestra cáscara, el límite de esa esfera gigante que nos rodea, está muchísimo más lejos. Los astrónomos calculan que empieza en torno a las 2000 unidades astronómicas y se extiende hasta 100.000. Puede que más. 100.000 unidades astronómicas. Para que te hagas una idea, eso significa que el borde exterior de esta cáscara está a más de un año luz de distancia. Tan lejos que ya estamos a una buena fracción del camino hacia la siguiente estrella. Algunos cálculos lo sitúan casi a mitad de camino de Próxima Centauri, nuestra vecina estelar más cercana. Deja que esto cale. La Voyager, después de casi 50 años de viaje, ni siquiera ha llegado al principio de la cáscara. Le quedan unos 300 años más, viajando a esa velocidad de vértigo, solo para alcanzar el borde interior. Y luego necesitaría decenas de miles de años más para atravesarla del todo. Esa es la escala de la cosa dentro de la que vivimos. El Sol y sus planetas, todo lo que conoces, todo lo que ha pisado o visto la humanidad, es una mota minúscula en el centro mismo de una esfera tan grande que la luz tarda más de un año en recorrerla. Una mota dentro de una catedral cósmica de hielo. Pongámoslo en términos de luz, que ayuda a sentirlo. La luz del Sol tarda algo más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Tarda unas 5 horas en alcanzar a Plutón. Y para llegar al borde exterior de la nube de Oort, esa misma luz necesitaría más de un año entero de viaje. Detente en eso un momento. Un rayo de luz que saliera hoy del Sol, moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo, lo más rápido que permite el universo, todavía estaría cruzando nuestra propia cáscara dentro de un año. Y para entonces apenas habría llegado al final de casa. Ese es el patio trasero del sistema solar. Un patio tan enorme que la luz se pierde en él durante años antes de alcanzar la valla del fondo. ¿Y qué es exactamente esa catedral? ¿De qué está hecha? Para responder hay que conocer a la nube que nos envuelve. La nube de Oort. La cáscara tiene nombre. Se llama la nube de Oort en honor al astrónomo Jan Oort, que dedujo su existencia en 1950. Y conviene imaginarla bien, porque casi nadie se la imagina como es. No es un anillo plano, como los anillos de Saturno o el cinturón de Kuiper. Es una esfera, una envoltura completa que rodea al sistema solar entero por todas partes. Por encima del plano de los planetas, por debajo, por los lados, en todas las direcciones a la vez. Si pudieras alejarte lo suficiente y verla, parecería una gigantesca pompa de jabón, con el Sol y todos los planetas como una chispa diminuta atrapada justo en su centro. Y está hecha de cuerpos congelados, trozos de hielo y roca, cometas dormidos, fragmentos sobrantes de la formación del sistema solar. ¿Cuántos? Las estimaciones son mareantes. Se calcula que la nube de Oort contiene billones de estos objetos. Billones con B. Cada uno un cometa en potencia, esperando en la oscuridad y el frío extremo, a temperaturas de cientos de grados bajo cero, tan lejos del Sol que para ellos no es más que un punto de luz indistinguible de cualquier otra estrella. ¿Y de dónde salió toda esa nube? Esta es una de las partes más hermosas de la historia. Esos cuerpos no se formaron ahí fuera, en el frío. Nacieron mucho más cerca, en la zona de los planetas gigantes, hace unos 4.600 millones de años, cuando el sistema solar era un disco caótico de gas y polvo. Eran los escombros de la construcción de los planetas. Y entonces, la gravedad de gigantes como Júpiter y Saturno, en lugar de tragárselos, los lanzó. Los expulsó hacia afuera como una onda, a distancias enormes. Allí, en los confines,
quedaron atrapados en órbitas larguísimas alrededor del Sol, formando poco a poco esa envoltura esférica. Es decir, la nube de Oort es, literalmente, la basura de obra de la construcción del sistema solar. Los restos que sobraron, barridos hasta el rincón más lejano. Pero esa basura resultó ser uno de los tesoros más valiosos que existen, porque son cápsulas del tiempo. Cuerpos congelados, intactos, que guardan la receta original de la que nacimos todos. Volveremos a eso, porque es importante. Y conviene afinar la forma de esta envoltura, porque tiene dos partes. La región más interna, la que está más cerca de nosotros, se parece más a un disco grueso, una especie de rosquilla aplanada de cometas que rodea el sistema solar. Es la zona más densa, la más poblada. A partir de ahí, hacia afuera, la nube se va volviendo una esfera completa, que envuelve el sistema por igual en todas las direcciones, hasta el borde más lejano. Una rosquilla por dentro, una pompa gigante por fuera, y hay un objeto que nos da una pista preciosa sobre dónde empieza todo esto. Se llama Sedna. Es un mundo helado, descubierto en los confines del sistema solar, que sigue una órbita rarísima. Ni siquiera en su punto más cercano se acerca a los planetas. Se queda a unas 76 veces la distancia de la Tierra al Sol, mucho más allá de Neptuno, y desde ahí se aleja en un viaje que tarda más de 10.000 años en completar una sola vuelta. Sedna no encaja del todo ni en el cinturón de Kuiper ni en la nube de Oort clásica. Vive en una tierra de nadie intermedia. Y para muchos astrónomos es justo eso. El primer peldaño, el escalón más interno de esa cáscara gigante, el objeto que nos asoma al principio de la nube de Oort. Por ahora quédate con la imagen. Una esfera colosal de billones de cometas dormidos, restos del amanecer del sistema solar, envolviendo nuestro hogar por completo, extendiéndose hasta más de un año luz en todas direcciones. Y ahora viene la pregunta incómoda, la que medio Internet le gritó al último que contó esta historia. Si nadie ha visto jamás esta nube, ¿cómo demonios sabemos que está ahí? Voy a ser completamente honesto contigo, porque esto es lo que mucha gente no cuenta. Nadie ha visto nunca la nube de Oort, ni un telescopio en la Tierra, ni el Hubble, ni siquiera el James Webb, el ojo más poderoso que hemos puesto en el espacio. Ninguno ha sacado jamás una imagen de esta cáscara. Y por una razón muy sencilla, es prácticamente imposible de ver. Piensa en el problema. Los objetos de la nube de Oort son relativamente pequeños, de unos pocos kilómetros la mayoría. Están a distancias absurdas, a miles o decenas de miles de unidades astronómicas. Y a esa distancia el Sol apenas los ilumina, porque la luz se debilita brutalmente cuanto más lejos viaja. Así que tienes cuerpos diminutos, oscuros, helados, perdidos en la negrura, tan tenues que ningún instrumento actual puede captarlos uno a uno allí fuera. Es como intentar ver un trozo de carbón apagado, del tamaño de una montaña, a años luz de distancia. Sencillamente, no llega la luz. Y aquí es justo donde el video que quizá te trajo hasta este tema y muchos otros parecidos se equivocan. Verás titulares que dicen que el James Webb fotografió la nube de Oort, o que vio por fin la cáscara. Eso no es verdad, y conviene saberlo. El James Webb no puede ver la nube de Oort directamente, igual que ningún otro telescopio. Si alguien te dice lo contrario, te está vendiendo humo. Entonces llegamos al núcleo del asunto. Si es invisible, si nadie la ha visto, si ningún telescopio puede captarla, ¿por qué los astrónomos están tan convencidos de que existe, hasta el punto de dibujar su forma, calcular su tamaño y estimar cuántos billones de objetos contiene? La respuesta es una de las grandes hazañas detectivescas de la ciencia.
porque aunque no podamos ver la nube, ella nos envía mensajeros. Visitantes que salen de la oscuridad, cruzan el sistema solar y nos cuentan, sin querer, de dónde vienen. Y esos mensajeros lo cambian todo. Quiero que valores esto, porque es lo que separa la ciencia de la fantasía. Un astrónomo honesto te dirá con toda claridad que nadie ha fotografiado la nube de Oort, que sigue siendo una deducción. Y al mismo tiempo te explicará por qué esa deducción es de las más firmes que tenemos, sostenida por miles de observaciones independientes a lo largo de generaciones. Esa conclusión se apoya en algo muy distinto de la fe, en seguir las pistas hasta el único lugar al que conducen. Y las pistas, todas, apuntan a lo mismo, a una envoltura de cometas dormidos rodeándonos en la oscuridad. Pistas que tienen un nombre. Esos mensajeros son los cometas. De vez en cuando, en el cielo de la Tierra aparece un cometa, una mancha brillante con una cola luminosa que cruza el firmamento durante unas semanas, y luego desaparece. Llevamos viéndolos desde la prehistoria. Y resulta que esos cometas son la prueba de la nube de Oort. Son sus testigos. Déjame explicarte cómo, porque es brillante. Hay un tipo de cometa que los astrónomos llaman de período largo. Son cometas que tardan muchísimo en dar una vuelta al Sol. Hablamos de miles de años, decenas de miles, a veces millones de años para completar una sola órbita. Y cuando los astrónomos calculan de dónde vienen esos cometas, de hasta dónde se alejan en el otro extremo de su órbita, el resultado siempre apunta al mismo sitio. A miles o decenas de miles de unidades astronómicas, justo a la región donde debería estar la nube de Oort. Pero hay un detalle todavía más revelador: la dirección de la que llegan. Si los cometas vinieran de un anillo plano, como el cinturón de Kuiper, llegarían más o menos por el mismo plano que los planetas. Pero no es así. Los cometas de período largo llegan de todas las direcciones imaginables. De arriba, de abajo, de los lados, en ángulos completamente al azar. Caen sobre el sistema solar como gotas de lluvia que vinieran de todos los puntos del cielo a la vez. Y eso solo tiene una explicación posible. Si los cometas llegan de todas las direcciones por igual, su lugar de origen tiene que rodearnos por todas las direcciones por igual. Tiene que ser una esfera, una cáscara completa que nos envuelve. Esa fue exactamente la deducción que hizo Jan Oort en 1950. Miró las órbitas de los cometas de período largo. Vio que venían de todas partes y de distancias enormes. Y concluyó que tenía que existir una envoltura esférica de cometas dormidos rodeando el sistema solar. Sin verla, solo a partir de las pistas que dejaban sus visitantes. Es como un detective que nunca ve al culpable, pero reconstruye su existencia entera a partir de las huellas. Cada cometa de período largo que aparece en nuestro cielo es una huella. Una prueba de que ahí fuera, en la oscuridad, hay un depósito gigantesco de la que ese cometa se ha desprendido. Y cuantos más cometas así observamos, más sólida se vuelve la conclusión. Hoy, esa deducción se sostiene con miles de cometas observados a lo largo de décadas. La nube de Oort sigue sin verse. Pero su existencia es la única forma sensata de explicar por qué nos llueven cometas desde todas las direcciones del cielo, desde distancias de más de un año luz. La cáscara es invisible, pero sus mensajeros la delatan una y otra vez. Y hay un matiz que vuelve la deducción todavía más sólida. Esos cometas de período largo no solo llegan de todas las direcciones, llegan a un ritmo sostenido, año tras año, década tras década. Si la nube de Oort fuera un depósito pequeño, se habría vaciado hace muchísimo tiempo, agotado por el goteo continuo de cometas que caen hacia el Sol. El hecho de que sigan llegando
sin agotarse, implica que el depósito de donde salen tiene que ser inmenso. Tan grande que después de 4.600 millones de años soltando cometas, todavía le queda reserva para rato. Cada cometa nuevo confirma que la nube existe. Y de paso, pone un límite por abajo a su tamaño descomunal. Y aquí es donde la historia se pone al día. Porque algunos de esos mensajeros han llegado hace muy poco. Y por primera vez, hemos podido hacer algo que Jan Oort solo podía soñar: leerlos por dentro. Durante siglos, los cometas solo nos contaban una cosa con su llegada: que ahí fuera había algo. Pero no podíamos preguntarles de qué estaban hechos. Eran mensajeros con la carta cerrada. Eso ha cambiado en los últimos años, y ahí es donde entra de verdad el James Webb. En los últimos meses han ido apareciendo varios cometas que vienen directamente de los confines del sistema solar. En 2025, por ejemplo, un cometa llamado Lemon se acercó lo suficiente como para verse a simple vista desde la Tierra, una visita poco común de las profundidades. Otros, descubiertos por sistemas de vigilancia del cielo, resultaron ser lo que los astrónomos llaman dinámicamente nuevos. Eso significa que es la primera vez que se acercan al Sol, que vienen directos desde la nube de Oort, sin haber pasado nunca antes por el interior del sistema solar. Visitantes vírgenes de la frontera. Y a algunos de esos cometas les hemos apuntado el James Webb. Aquí conviene ser preciso, porque es la parte donde casi todos exageran. El James Webb no ve la nube de Oort. Lo que hace es algo distinto, y en realidad igual de potente. Cuando un cometa de la nube de Oort entra en el sistema solar, el telescopio puede analizar su luz en infrarrojo y leer, en esa luz, de qué está hecho, qué gases libera, qué hielos lo componen. Es como recibir a un viajero que llega de un país que nunca has pisado, y analizar el polvo de sus botas para deducir cómo es esa tierra lejana. Y eso ya se está haciendo. El James Webb ha estudiado cometas procedentes de la nube de Oort cuando todavía estaban lejísimos del Sol, a distancias enormes, midiendo los gases que desprendían. En uno de esos análisis, descubrió que la actividad del cometa estaba impulsada sobre todo por dióxido de carbono, y que apenas liberaba monóxido de carbono. Un detalle aparentemente menor que cuenta una historia. Ese cometa probablemente perdió parte de sus hielos más volátiles muy pronto, antes incluso de ser expulsado hacia la nube de Oort, hace miles de millones de años. Y entiende bien lo que eso significa. Estamos leyendo la química de objetos que se formaron en el amanecer del sistema solar y que llevan miles de millones de años congelados en la frontera. A través de sus mensajeros estamos empezando a tomarle el pulso a una cáscara que jamás hemos visto. Jan Oort dedujo que estaba ahí solo por las órbitas. Nosotros ahora estamos empezando a saber de qué está hecha. La cáscara sigue siendo invisible, pero ya no es muda. Y cada cometa nuevo que llega es una carta abierta desde el borde del sistema solar. Y lo más prometedor es que esto no ha hecho más que empezar. Cada vez que un cometa de período largo entra en el sistema solar, tenemos una nueva oportunidad de apuntarle nuestros mejores instrumentos. Algunos de esos cometas son tan vírgenes, vienen tan directos de la nube de Oort, que su superficie todavía conserva los hielos originales del nacimiento del sistema solar. Hielos que se evaporan en cuanto el cometa se acerca al Sol por primera vez en su historia. Capturar esa primera evaporación, ese primer aliento de un cometa que despierta tras miles de millones de años dormido, es como abrir una cápsula del tiempo justo en el instante en que se rompe el sello. Y el James Webb está ahí para olerlo todo, molécula a molécula, antes de que se disipe para siempre. Ahora bien,
Con todo esto sobre la mesa, llega el momento de enfrentarnos a la pregunta del título. La que de verdad te ha traído hasta aquí. Si vivimos dentro de esta esfera, rodeados por todas partes, ¿estamos atrapados? Y antes de seguir, hazme un favor rápido. Si esto te está volando la cabeza, suscríbete al canal. Estas historias del borde del sistema solar, las cosas que están llegando de la oscuridad, las seguimos aquí de cerca. Ahora sí, vamos con la jaula. Cuando la gente se entera de que vive dentro de una esfera gigante de la que no puede salir, la primera reacción suele ser de un escalofrío. La sensación de estar encerrado, de vivir dentro de una pompa, de una cúpula, de una jaula cósmica. Y es una reacción comprensible. Pero hay que afinarla, porque la realidad es más sutil y más interesante. Lo primero que hay que entender es que la nube de Oort no es una pared. Cuando oyes cáscara o esfera, imaginas algo sólido, una superficie cerrada como la cáscara de un huevo. Y la nube de Oort no se parece a eso en absoluto. Sí, contiene billones de objetos. El número es colosal. Pero el espacio que ocupan es todavía más colosal. Es tan grande que esos billones de cometas están repartidos por un volumen tan inmenso que la nube, en realidad, está casi vacía. Los objetos están separados por distancias gigantescas, de decenas de millones de kilómetros unos de otros. Tendrías que viajar el equivalente a muchas veces la distancia de la Tierra al Sol para pasar de un cometa al siguiente. Hagamos el experimento mental. Imagina que pudieras lanzar una nave hacia el borde, atravesando la nube de Oort. ¿Chocarías contra esa muralla de cometas? Casi con total seguridad, no. Volarías a través de un vacío prácticamente perfecto durante miles de años, sin acercarte ni de lejos a uno solo de esos cuerpos congelados. La nube de Oort es tan dispersa que cruzarla sería como cruzar una habitación vacía, en la que hay flotando, aquí y allá, unos pocos granos de polvo separados por kilómetros. Una nave podría atravesarla entera sin tocar nada. Para que te hagas una idea de lo vacía que está, piensa en lo siguiente. Si encogieras cada cometa de la nube de Oort hasta el tamaño de un grano de arena, esos granos quedarían separados entre sí por kilómetros de distancia. Kilómetros de nada entre un grano y el siguiente. La nube de Oort tiene billones de objetos, y aún así es uno de los lugares más vacíos y solitarios que puedas imaginar. Sus cometas casi nunca se encuentran. Cada uno viaja en su órbita inmensa durante miles de años sin cruzarse jamás con un vecino. Una multitud de billones que, por pura escala, vive en la soledad más absoluta. Así que, en el sentido físico, la respuesta es clara. No estamos encerrados por un muro. No hay ninguna barrera sólida ahí fuera que nos impida salir. La cáscara es porosa, fantasmal, casi toda vacío. Y sin embargo, aquí viene el giro. Aunque no haya ningún muro, hay algo que sí nos mantiene encerrados. Algo mucho más difícil de vencer que cualquier pared. Y para entenderlo, hay que hablar de la verdadera naturaleza de esta prisión. Porque la jaula existe. Solo que está hecha de algo que no puedes tocar. La nube de Oort no nos atrapa con muros, nos atrapa con distancia. Y la distancia, a esta escala, es una cárcel mucho más infranqueable que cualquier muro de piedra. Recupera el dato del principio. La Voyager 1, el objeto más rápido y más lejano que ha lanzado la humanidad. Lleva casi 50 años viajando, y todavía le quedan unos 300 años más solo para llegar al borde interior de la nube de Oort. Y una vez allí, en ese borde interior, ¿cuánto tardaría en atravesarla por completo? En salir por el otro lado hacia el espacio entre las estrellas. Unos 30.000 años. 30.000 años.
Detente a pensar en esa cifra con perspectiva humana. Hace 30.000 años, en la Tierra todavía convivíamos con los neandertales. No existía la escritura, ni la agricultura, ni una sola ciudad. Toda la historia de la civilización humana, desde las primeras aldeas hasta hoy, cabe varias veces dentro de ese tiempo. Eso es lo que tardaría nuestra nave más veloz solo en cruzar la cáscara que nos rodea. Y al final de ese viaje inimaginable, apenas habría llegado al principio del espacio interestelar. Esa es la jaula. No está hecha de barrotes. Está hecha de una cantidad de distancia tan brutal que nuestra mejor tecnología necesitaría más tiempo del que lleva existiendo nuestra especie civilizada solo para cruzarla. Podemos mirar hacia afuera. Podemos lanzar sondas. Pero salir de verdad de la esfera, cruzar la nube de Oort y dejar atrás el dominio del Sol, está hoy por hoy completamente fuera de nuestro alcance. No por un muro, por la pura inmensidad del espacio que nos separa del exterior. Intenta imaginar un viaje así en términos humanos. Una nave que partiera hoy hacia el borde exterior de la nube de Oort tardaría tanto que, para cuando llegara, habrían pasado más generaciones de las que han existido desde que el ser humano empezó a caminar erguido. La tripulación que partiera y la que llegara no compartirían ni idioma, ni cultura, ni memoria. Serían pueblos distintos, separados por un abismo de tiempo tan grande como el de distancia. Cruzar la nube de Oort se parece menos a un viaje y más a una herencia que tendría que pasar de mano en mano durante una eternidad, generación tras generación, sin que nadie a bordo viera nunca el principio ni el final del camino. Y conviene no caer en el nunca. No sabemos qué tecnologías tendrá la humanidad dentro de 1000 o 10.000 años. Quizá algún día existan naves capaces de cruzar esa distancia en un tiempo razonable. Pero con lo que tenemos ahora, y con lo que tendremos en las próximas generaciones, la realidad es cruda y clara. Estamos, a todos los efectos prácticos, dentro de la burbuja. Encerrados por el abismo de espacio que nos rodea por todas partes, sin necesidad de reja alguna. Y aquí hay un detalle que casi nadie se plantea, y que vuelve la situación todavía más extraña. Porque esta jaula, esta esfera gigantesca dentro de la que estamos, no se queda quieta. Se mueve. Y se mueve con nosotros dentro. Aquí va uno de los hechos más alucinantes de toda esta historia, y es justo el que más gente se pregunta cuando entiende lo que es la nube de Oort. Si el sistema solar se mueve por el espacio, ¿cómo es que esta nube gigantesca lo acompaña sin desarmarse? Porque sí, nos movemos. Y mucho. El Sol, con toda su familia de planetas a cuestas, da vueltas alrededor del centro de la galaxia, como una más entre cientos de miles de millones de estrellas. Y lo hace a una velocidad que cuesta creer, unos 230 kilómetros por segundo. Eso son más de 800.000 kilómetros por hora. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tú estás viajando a esa velocidad por la galaxia sin notar nada en absoluto. Imagina entonces la escena. El sistema solar entero surcando la galaxia a 800.000 kilómetros por hora. Y a su alrededor esa cáscara de billones de cometas extendida hasta más de un año luz en todas direcciones. ¿Cómo no se queda atrás? ¿Cómo no se deshace ni se desparrama por el camino mientras el Sol avanza a esa velocidad de vértigo? La respuesta está en la gravedad. La nube de Oort, por muy lejana que esté, sigue atada al Sol por su gravedad. Cada uno de esos billones de cometas está en órbita alrededor del Sol, igual que la Tierra, solo que en órbitas larguísimas y lentísimas. Y como están ligados gravitacionalmente al Sol, viajan con él. Allá donde va el Sol, va su cortejo entero. Los planetas, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort completa,
todos arrastrados juntos por la galaxia, como un enjambre que se mueve en bloque siguiendo a su reina. La nube y el sol forman una sola cosa, un único sistema unido por la gravedad que se mueve en bloque. Por eso la nube no se queda atrás. Viaja amarrada al sol por el mismo hilo invisible que mantiene a la Tierra en su órbita. Por eso conserva su forma. Estamos surcando la galaxia dentro de una burbuja gigantesca que viene con nosotros, atada al sol con la misma fuerza silenciosa que mantiene a los planetas en su sitio. Aunque mantener la forma es una verdad a medias, porque ese viaje por la galaxia tiene consecuencias. La nube de Oort está tan lejos del sol, tan débilmente atada, que es vulnerable a lo que se cruza en su camino. Y de vez en cuando, en ese viaje, algo la sacude. Algo que despierta a los cometas dormidos y los lanza hacia nosotros. Ese es el siguiente capítulo, y es donde la cáscara deja de ser solo una frontera pasiva y se convierte en algo que puede alcanzarnos. La nube de Oort está colgando de un hilo. Sus objetos están tan lejos del Sol que la gravedad que los sujeta es debilísima, la mínima para mantenerlos en órbita. Y eso significa que un pequeño empujón externo basta para alterarlos, para sacarlos de su sitio y mandarlos a un largo viaje hacia el interior del sistema solar, hacia nosotros. ¿Y qué da esos empujones? Dos cosas sobre todo. La primera son las mareas de la galaxia. Suena raro, pero es real. Igual que la luna tira del agua de nuestros océanos y crea las mareas, la masa entera de la galaxia, con todas sus estrellas y nubes de gas, ejerce una atracción suave pero constante sobre la nube de Oort. Y esa atracción, a lo largo de millones de años, va perturbando las órbitas de los cometas más lejanos, empujando a algunos hacia adentro. Es una influencia lenta, paciente, que va dejando caer cometas hacia el Sol poco a poco. La segunda, y más espectacular, son las estrellas que pasan cerca. La galaxia está llena de estrellas, y todas se mueven. De vez en cuando, una de ellas pasa relativamente cerca del sistema solar. Cuando eso ocurre, su gravedad agita la nube de Oort como una mano que remueve un estanque lleno de hojas dormidas. Sacude a miles de cometas de sus órbitas, y muchos de ellos salen despedidos hacia el interior, iniciando un viaje de miles de años que puede terminar con uno de ellos cruzando el cielo de la Tierra. Y esto no es solo teoría del pasado. Los astrónomos han identificado una estrella concreta que se dirige hacia nosotros. Se llama Gliese 710, y los cálculos dicen que dentro de algo más de 1.000.000 de años pasará tan cerca que atravesará la nube de Oort. Cuando lo haga, es probable que provoque una auténtica lluvia de cometas, desprendiendo una cantidad enorme de ellos y enviándolos hacia el interior del sistema solar durante un largo periodo. No hay nada de qué preocuparse a escala humana. Hablamos de un futuro lejanísimo. Pero es una demostración de que la cáscara que nos rodea está, a su manera, viva. Reacciona a lo que la galaxia le hace. Así que la nube de Oort tiene dos caras. Por un lado, es la frontera que nos encierra. Por otro, es la fuente de los cometas, el lugar de donde sale buena parte de las visitas que iluminan nuestro cielo. Y a veces, en el pasado profundo de la Tierra, esas visitas no fueron inofensivas. Algunos de los grandes impactos de cometas que marcaron la historia de nuestro planeta pudieron venir, precisamente, de ahí. De un cometa despertado en la cáscara por una estrella que pasaba, o por la marea de la galaxia. La esfera que nos rodea, entonces, es mucho más que un muro lejano. Es un sistema dinámico, conectado con el resto de la galaxia, que de vez en cuando nos alcanza. Y eso nos lleva a una idea todavía más grande. Porque resulta que esa frontera también tiene puertas. Y por esas puertas, a veces,
entra algo que ni siquiera nació aquí. Hasta ahora hemos hablado de objetos nuestros. Cometas formados en nuestro sistema solar, expulsados a nuestra nube de Oort, que vuelven de visita. Pero en los últimos años, ha pasado algo que cambió la perspectiva por completo. Hemos detectado visitantes que no nacieron aquí. Se llaman objetos interestelares. Cuerpos que se formaron alrededor de otras estrellas, en otros sistemas solares, y que viajan por el espacio entre las estrellas hasta que, por azar, cruzan el nuestro. El primero lo detectamos en 2017, un objeto alargado y extraño al que llamaron Oumuamua. El segundo, en 2019, un cometa de origen claramente interestelar. Y el tercero llegó hace muy poco, en 2025, un cometa procedente de otra estrella al que el James Webb analizó en detalle, encontrando una química distinta a la de cualquier cometa de nuestro propio sistema. Una química forjada en torno a otro sol. Estos visitantes solo cruzan, de paso, y se van para no volver. Pero su existencia plantea una idea fascinante sobre nuestra cáscara. Si objetos de otras estrellas cruzan el sistema solar de vez en cuando, es muy posible que, a lo largo de los miles de millones de años de historia, la nube de Oort haya capturado algunos. Que entre esos billones de cometas dormidos, escondidos en la frontera, haya unos cuantos nacidos alrededor de otra estrella, capturados hace eones por nuestra esfera. Inmigrantes congelados de otros mundos, atrapados para siempre en nuestra frontera. Y la idea funciona también al revés. Igual que pudimos capturar objetos ajenos, es seguro que nuestra propia nube de Oort ha ido perdiendo cometas a lo largo del tiempo, desprendidos por estrellas que pasaban y lanzados al espacio interestelar. Cometas nuestros vagando ahora mismo entre las estrellas, quizá cruzando algún día otro sistema solar lejano, como visitantes de fuera para los habitantes de ese mundo, si los hubiera. La frontera, entonces, no está del todo cerrada. Es porosa al tráfico de la galaxia. Entran cosas, salen cosas, en una escala de tiempo de millones de años. Nuestra cáscara está conectada, lentísimamente, con las cáscaras de otras estrellas, intercambiando con ellas trozos de hielo a través del abismo. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿de qué es, en el fondo, esta nube? ¿Para qué sirve? ¿Por qué debería importarnos algo que está tan lejos que jamás la veremos? Quizá te preguntes por qué los astrónomos invierten tanto esfuerzo en una cáscara invisible que está a más de un año luz. Y la respuesta es que la nube de Oort es, posiblemente, el mejor archivo histórico que tenemos del nacimiento del sistema solar. Una biblioteca congelada de nuestro propio origen. Recuerda de dónde salieron esos cometas. Se formaron hace unos 4.600 millones de años, en los primeros tiempos del sistema solar, y fueron lanzados hacia los confines casi enseguida. Y desde entonces, ahí han estado. En el frío extremo, en la oscuridad, lejísimos del sol. Y ese frío los ha conservado. Mientras que en el interior del sistema solar todo se ha transformado, calentado, fundido y reorganizado durante miles de millones de años, los cometas de la nube de Oort han permanecido prácticamente intactos, congelados en el tiempo. Igual que el día en que se formaron. Eso los convierte en cápsulas del tiempo perfectas. Guardan, en su hielo, una muestra prístina del material del que nació todo. El gas, el polvo, los compuestos originales de la nube que dio lugar al Sol, a los planetas, y al final de una larga cadena, a nosotros. Cuando analizamos un cometa de la nube de Oort, no estamos mirando un trozo de roca cualquiera. Estamos leyendo la receta original del sistema solar, conservada sin alterar durante 4.600 millones de años. Por eso importa tanto que el James Webb pueda leer su química.
Cada cometa que analiza es una página de esa receta. Nos cuenta qué ingredientes había al principio, en qué proporciones, a qué temperaturas se formaron. Algunos de esos compuestos congelados incluyen moléculas basadas en el carbono, los ladrillos químicos relacionados con la vida. Y eso conecta con una de las grandes preguntas de la ciencia. ¿De dónde salió el agua de la Tierra? ¿De dónde salieron los ingredientes que hicieron posible la vida? Una de las respuestas que se barajan apunta precisamente a los cometas. A esos mensajeros de la frontera que, en el pasado remoto, pudieron traer parte del agua y de los compuestos que hoy nos forman. Detente un segundo en esa idea, porque es vertiginosa. Cuando la Tierra era joven, era un mundo de roca fundida, demasiado caliente para retener agua. Y sin embargo, hoy tenemos océanos enteros. ¿De dónde salió toda esa agua? Una de las hipótesis con más fuerza dice que buena parte llegó del espacio, traída por cuerpos helados que impactaron contra la Tierra primitiva durante cientos de millones de años. Cuerpos cargados de hielo y de moléculas orgánicas. Cuerpos como los cometas. Si esa idea es correcta, entonces el agua que bebes, la que forma la mayor parte de tu cuerpo, pudo nacer en los confines del sistema solar y viajar hasta aquí dentro de un cometa. Llevamos, de un modo muy literal, un pedacito de esa frontera lejana corriendo por dentro. Así que la cáscara que nos rodea es mucho más que una pared lejana. Es el desván del sistema solar, donde se guardan intactos los restos del día en que nacimos. Y al estudiarla, no solo aprendemos sobre el borde, aprendemos sobre el principio, sobre nosotros, lo cual nos devuelve, por fin, a la pregunta del título. Esa que llevamos rondando todo el video. Si vivimos dentro de esta esfera, encerrados por la distancia, rodeados por el archivo congelado de nuestro origen, ¿qué es exactamente para nosotros? ¿Una prisión o algo muy distinto? Mucha gente, al descubrir todo esto, se queda con una sensación incómoda. La de estar encerrados. La de vivir dentro de una burbuja, de la que no podemos salir, una cúpula que nos mantiene aislados del resto del universo. Y entiendo esa sensación. Pero hay otra forma de verlo, y creo que es más justa. Piensa en lo que la nube de Oort hace por nosotros, además de encerrarnos. Para empezar, marca el verdadero territorio del Sol. Todo lo que hay dentro de esa esfera está, de un modo u otro, bajo la influencia gravitatoria de nuestra estrella. Es el dominio del Sol, su reino completo. Vivimos en el centro de un sistema enorme, ordenado, con una frontera definida. No estamos a la deriva en el vacío. Estamos en casa, en una casa con paredes muy, muy lejanas. Y esas paredes lejanas también nos amortiguan. La nube de Oort es la capa más externa del sistema solar, la primera que se encuentra con lo que viene de fuera. Es ella la que recibe el primer roce de las estrellas que pasan, la que absorbe las perturbaciones de la galaxia, una especie de costa exterior de nuestro mundo, que se lleva los primeros golpes. Ahora bien, conviene ser honesto, porque la nube no es solo un escudo amable. Ya lo hemos visto. A veces es justamente ella la que nos manda los cometas que han impactado contra la Tierra a lo largo de su historia. Así que llamarla simplemente protección sería contar solo media verdad. La nube de Oort es las dos cosas a la vez. Es la frontera que nos define y nos contiene, y es también el lugar de donde salen algunas de las amenazas que han marcado la vida en nuestro planeta. Da y quita, guarda nuestro origen y de vez en cuando nos lanza un proyectil. Quizá esa sea la respuesta más honesta a la pregunta del título. No estamos exactamente prisioneros, porque no hay muro que nos retenga, solo distancia. Y no estamos exactamente protegidos, porque esa misma frontera
nos envía cometas. Lo que de verdad somos es habitantes. Habitantes del centro de una esfera colosal, hecha de los restos de nuestro propio nacimiento, que viaja con nosotros por la galaxia, que nos conecta y nos separa del resto de las estrellas a la vez. No vivimos en una jaula. Vivimos en un hogar inmenso, cuyas paredes están tan lejos que tardaríamos más que toda la historia de la civilización en tocarlas. Y solo ahora, después de miles de años mirando el cielo, estamos empezando a entender la forma de la casa en la que siempre hemos vivido. Lo más emocionante es que la historia de la nube de Oort está, justo ahora, entrando en una etapa nueva. Durante 70 años fue casi solo una idea matemática. Eso está a punto de cambiar. Por un lado, están llegando telescopios y observatorios capaces de rastrear el cielo entero, noche tras noche, con una sensibilidad sin precedentes. Estos sistemas van a detectar muchísimos más cometas de período largo de los que conocíamos, incluyendo algunos que vienen directamente de la nube de Oort por primera vez. Cada uno de esos descubrimientos es una pista nueva sobre la estructura de la cáscara. ¿Por dónde está más poblada? ¿De qué está hecha? ¿Cómo se distribuyen sus objetos? Poco a poco, cometa a cometa, estamos cartografiando una frontera que nunca hemos visto. Por otro lado está el James Webb, leyendo la química de esos mensajeros con un detalle que ningún instrumento anterior podía alcanzar. Cada cometa de la nube de Oort que analiza añade una página al manual de instrucciones del sistema solar primitivo. Y juntando muchas de esas páginas, los astrónomos empiezan a reconstruir cómo era el material original, cómo se formó nuestro hogar, qué ingredientes había en la cuna. Hay incluso quien sueña con ir más lejos, con enviar, algún día, una sonda diseñada para adentrarse en la frontera, para estudiar de cerca uno de esos cuerpos congelados en su propio terreno. Es un reto enorme por todo lo que hemos contado, por las distancias y los tiempos. Pero la ciencia tiene la costumbre de convertir lo imposible de hoy en lo cotidiano de mañana. Piensa en lo que eso significa para alguien que viva dentro de unas décadas. Cada año traerá el descubrimiento de cometas nuevos cayendo desde la cáscara, cada uno con su propia historia química, su propio origen, su propia firma. Poco a poco se irá dibujando el mapa de algo que durante 70 años fue solo una hipótesis. Sabremos por dónde es más densa la nube, de qué tipos de hielo está hecha, cuántos de sus cometas vienen de nuestro propio Sol y cuántos quizá fueron arrancados a otras estrellas. Estamos justo en el momento en que una idea matemática se convierte en un lugar real, con geografía propia. Un lugar que siempre estuvo ahí, rodeándonos, esperando a que aprendiéramos a mirarlo. Lo que está claro es que la nube de Oort ha dejado de ser una sombra teórica para empezar a ser un objeto de estudio real, vivo, que nos manda información de forma constante. Por primera vez, estamos empezando a explorar nuestra propia cáscara desde dentro, a leer las cartas que nos llegan del borde, a poner nombre y rostro a la frontera más lejana de nuestro hogar. Hay algo profundamente humano en todo esto, y es la idea con la que quiero que te quedes. Llevamos toda nuestra historia viviendo dentro de una estructura colosal sin saberlo. Una esfera de billones de cuerpos congelados, restos del día en que nació el Sol, extendida hasta más de un año luz, en todas direcciones, viajando con nosotros por la galaxia. Y a pesar de que es, con diferencia, lo más grande de nuestro hogar, es también lo que peor conocemos. Lo último que descubrimos. La parte de casa que jamás hemos visto con nuestros propios ojos. Fíjate en la paradoja. Hemos cartografiado la superficie de Marte. Hemos fotografiado galaxias a miles de millones de años luz. Hemos visto el resplandor del propio Big Bang. Y sin embargo,
la frontera de nuestro propio sistema solar, lo que nos rodea aquí mismo, sigue siendo invisible, deducida solo a partir de las pistas que dejan sus mensajeros. Lo más lejano del universo nos resulta a veces más visible que el borde de nuestra propia casa. Y quizá ahí esté la lección más bonita, que el misterio no siempre está al final del universo. A veces está justo en el límite de lo que llamamos hogar. En esa cáscara silenciosa que nos envuelve, que nos contiene sin encerrarnos del todo, que nos protege sin librarnos del todo, y que guarda, congelados en la oscuridad, los restos del principio de todo lo que somos. No estamos atrapados, y no estamos del todo libres. Vivimos en el centro de una esfera inmensa, hecha de nuestro propio origen, cuyas paredes están tan lejos que tardaríamos más que toda la historia humana en alcanzarlas. Y por primera vez, después de milenios mirando hacia arriba, estamos empezando a entender la forma exacta de la casa en la que siempre hemos vivido. Cada cometa que cruza el cielo es una carta desde esa frontera. Un mensajero de la oscuridad que nos recuerda que ahí fuera, envolviéndonos, está el desván congelado de nuestro nacimiento. Y apenas estamos aprendiendo a leer lo que tiene que contarnos. Y hay una última idea para llevarte. La próxima vez que veas un cometa en el cielo, o una foto de uno, recuerda de dónde viene. Ha viajado durante miles de años desde una distancia que cuesta concebir, desde el borde mismo de nuestro hogar. Es un fragmento del amanecer del sistema solar, congelado e intacto, que ha venido a visitarnos una sola vez antes de perderse otra vez en la oscuridad, quizá para no regresar en 1.000.000 de años. Esa mancha de luz es mucho más de lo que parece. Es un mensajero llegado de la frontera, una carta escrita en hielo desde el lugar donde empezó todo lo que somos. Si quieres seguir explorando los límites de nuestro hogar y los secretos que esconde el borde del sistema solar, suscríbete al canal, porque esa frontera lejana acaba de empezar a hablar. Y vamos a estar aquí, escuchando cada palabra que nos llegue desde la oscuridad.